Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos iniciando una nueva serie que me han recomendado mucho y también he visto por ahí muchos comentarios buenos del primer episodio. Como les decía, la serie se llama War of Why. Según me han contado, tiene una temática tipo Lovely Writer, a modo de mostrarnos lo que pasa detrás de escenas de las series BL y todo el asunto. Así que pues creo que va a estar muy interesante. Y pues nada chicos, vamos a ver cómo empieza esto. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Quiero avisarles que quizá la semana que viene no suba episodio de esta serie, sino a la siguiente suba 2 en 1, porque ya es la última semana de mis entregas en la U y pues tengo que concentrarme en eso. Me dijeron que hay mucha información en los mensajes escritos o de texto, pero que no hay traducción necesariamente para todo eso. ¿Ella es Soul? Creo que no. Pero se parece mucho. Es una premiación. ¡Ay! Tan like, güey. Sí es ella. Güey, es que les juro que la calidad está en 720, pero la cara se sigue viendo borrosa. Miren, sí ven eso. O sea, no sé si... Bueno, sí, lo deben estar viendo. Industria Why, así le llaman en este universo o también en la vida real. Nunca he escuchado el nombre Industria Why, pero supongo que se refieren a la industria del BL, ¿verdad? Lo confundida que voy a estar con los nombres al principio, ya saben. Oh, todos deben estar tan emocionados por ganar. Mafia Baby, Love Trick, Mafia Baby. Ellos son de la misma serie. Ganó Pi Atichong. El nombre es un poco extraño. Alguien aquí no está contento con el resultado. Y bueno, obvio, todos quieren ganar. Pero no sé si está, no sé. Su expresión es un poco extraña. O sea, entiendo que alguien pueda estar un poco decepcionado, triste, pero ahí hay algo más. Va a decir algo importante. Pensé que iba a revelar algún secreto. Alguna parte oscura de la industria, que ya bien sabemos que existe y se ha visto en muchos casos. Estoy viendo muchas caritas conocidas. War of Why, guerra de Why. O sea, la guerra dentro de la industria. Ay, los nombres, güey. Qué lindo es. Todos aquí enloquecieron por ellos. Oh my god. รอกันนานนะครับเนี่ยคือผมรีบออกมาที่สุดแล้วนะขอโทษนะครับภาษาอะไรกันพวกพี่ก็ยินดี Todos aquí están como que fueron dejados de lado y toda la atención se fue directamente a ellos. Supongo que es la serie más popular o algo así. ขอบคุณนะครับได้ครับถ่ายรูปกันเปิดรับกันครับนี่คือขอโทษที่พี่บอกเหรอพอดีว่าแฟนคลับเขาโอนเงินซัพพอร์ตมาเยอะมากเลยครับเยอะกว่าที่เราคิดก็เลยไปซื้อของเพิ่มวันหลังอ่ะโทรบอกพี่ก่อนนะไม่ใช่ซื้ออะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะรู้เหรอมันก็ใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้เนี่ยไม่เป็นไรเลยครับพี่คุณก็ตั้งใช้ได้ทุกอย่างนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับทุกอย่างมันชอบของที่ให้มากเลยนะครับ
O sea que ella controla todo eso, la cantidad de regalos que recibe y eso. No, espera, ¿qué? Espera, no entiendo. Pero no entiendo por qué los compró él, pero con el dinero de los fanáticos. O sea que no son regalos, o sea, tienen parte de regalo porque es con el dinero de los fanáticos, solo que el que compra las cosas fue él. No sé si lo dice porque tiene un instinto ahorrativo, lo cual estaría bien, o por otra cosa. Güey, ¿cómo hacen para...? Yo tendría un ojo aquí y otro ojo ahí tratando de ver la serie y tratando de leer los mensajes. Menos mal no sé leer tailandés porque si no ya estaría distrayéndome tratando de leer lo que dice ahí. Aunque igual estaría interesante leerlo, pero... Y aquí llegó el más. 1.34 millones. Esas caras de incomodidad. Hay algo entre esos dos. O esos tres. Y quién sabe. El nombre es tan bonito, Rocío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ambos están tratando de llamar la atención o hacer competencia de skinship. La desesperación, güey, por recuperar la atención del fandom. Ok, nunca lo había visto así tan explícitamente. No sé si esto realmente pase. Puede que sí. Pero lo que sí es cierto es que probablemente cada vez más los actores se sientan forzados a tratar de generar estos momentos porque pues saben que eso vende de alguna manera. What? Excuse me. Vaya. ¿Quién diría que es alguien completamente diferente a quien finge ser en realidad? ¿Cuál código secreto? Ah, ¿es en serio? Quería que lo obligue a irse y que él quiera quedarse para que él quede ahí como alguien que quiere pasar tiempo con sus fans, pero que no puede porque pues el trabajo o el manager no lo deja o algo así. ¿Qué diablos? O sea, si se siente cansado y no quiere quedarse, creo que se lo puede explicar a los fans. O sea, igual, y sí es cierto que a veces no entienden, pero ya habían establecido un código secreto. ¿Y ellos quiénes son? Él sabe cosas. อย่างแรกนะเราต้องกินผักเยอะๆเลยแล้วก็แปรงฟันด้วยก่อน ¿Quiénes son ellos? ที่สำคัญก็พี่บอกตั้งหลายครั้งแล้ว Supongo que son más chicos de la misma empresa. ว่าฝางให้เรียกว่าฟาโรให้ชินปากเอาไว้เป็นชื่อในวงการ Qué niño tan engreído. Yo lo sacaría de mi empresa, o sea. Los aires de diva que tiene. Y yo que pensé que el más problemático, por así decirlo, o el que tendría más aires de grandeza sería el compañero de él, el que estaba haciendo gestos extraños, pero al parecer él también. Ay, aquí sí quiero saber qué dice. Me ofende muchísimo que no hayan subtítulos.
Si alguien que esté viendo esto sabe Thai, por favor, hágame un resumen de lo que prácticamente estaban diciendo ahí, please. ซีซั่นนี้ฉากเอ็นจีมันจะไม่เยอะไปหน่อยนะคะคุณพี่พัฒน์ ผมว่าปกตินะครับตัวละครโตขึ้นเรื่องราวมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นอีกอย่างลูกค้าก็อยากได้แบบถ้าอยากทำซีซั่น2ให้มันโตเหมือนซี ¿Por ซั่น qué él está tan feliz con eso? ลูกค้าก็อยากได้แบบหรือถ้ามันไม่สะดวกจะเล่นบางฉากพี่ก็ได้บังคับนะฮะเพราะว่าซีซั่นนี้เรามีคู่จิ้นใหม่เพิ่มมาด้วยเดี๋ยวพี่เอาฉากพวกนั้นให้คู่ใหม่เขาเล่นก็ได้ผมโอเคหมดเลยครับพี่ Eso no le conviene porque pierde el trabajo. ได้หมดเลยครับพี่แต่ว่าแล้วแต่พี่คุยเลยอะครับถ้าเป็นคุณโอเคผมก็โอเคครับ โอเคจ้ะได้เลยค่ะ โอเคครับ También entiendo la presión por la que está pasando, pero pues a la vez no me cae. ¿Es un clip de ellos mismos? Y van a tener una segunda temporada. Quiero saber qué dice. En serio, no puedo con la curiosidad. Dice algo de en sí, en sí, en sí. Todos desesperados por el en sí. Está viendo el trabajo de la otra serie. ¿Cómo se llamaba esa otra serie? Se ve que él sí se sentiría incómodo haciendo esas escenas. ¿Cha? ¿Te verás tu chaca? ¿Cómo es Chana? What? ¿No tengo que ir a tu lengua? ¿Esta es una escena real o es parte de una escena dentro de esta escena? ไม่ใช่ต้องสแตนบายรอมึงได้ตลอดเคลียร์ดูเองเชื่อแล้วแหละว่ายุ่งจริงๆอ่ะโดนมา Creo que es una escena. โดนมากกว่าเลย What the ถาม fuck? จริงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอรู้สึกอะไรวะก็เรื่องที่พี่พัดพูดไงอ๋อเรื่องเลิฟซีนเหรอมันแค่เซ็กบอร์ด Ah, no, creo que sí es una escena real. มันเป็นการแสดงนะฮะ En serio, me estoy desesperando por no saber lo que dice ahí. ¿Qué están haciendo por dos? Estoy muy confundida. ¿Están buscando a alguien en un hotel? ¿Y él robó la llave? Esto es como una misión espía o algo así. Estos no son no son actores cualquiera, güey. O bien antes fueron espías o han trabajado en alguna serie en la que son... O eso sí es parte de la serie. No estoy entendiendo. Creo que sí es parte de la serie. O sea, parte de la serie que ellos están haciendo. Uy. 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 Pero es que cuando estaban hablando... también se estaban refiriendo a la serie. Así que dentro de la serie no pueden hablar de la serie, ¿verdad? Estoy muy confundida. สรุปนี่เซ็กแต่การแสดง
y siguen hablando de actuación. ¿Ven? Entonces tienen algo también en la vida real. Uy. Uy. Ay. Estoy un poco perdido. O se han ido a un hotel para practicar. Sí, es un taller de ensayo. Excuse me. Oh my god. Ahí le está agarrando la boobie. Perdón. ¿Realmente lo hicieron? Como un taller de ensayo. Me pregunto si ya tenían algo antes. ¿Por qué diablos está grabando eso? ¿Es una historia? Güey, no puedes grabar sin su autorización. Quizá lo quiera usar para crear un escándalo y que toda la atención vaya a ellos. No, no es cierto. Tú quieres esa grabación para algo más. Estoy segura. Güey. Se lo quito. เนี่ยเหรอธุระยุ่งที่คุณบอกแค่ธุระชั่วคราวอะครับไม่ทำให้ยุ่งกับสตอรี่ต่อไปหรอก O sea que este tipo de acá y él han tenido algo. Pero este de acá es un Pen Davis y está jugando doble o múltiple y está saliendo con otros chicos. ¿Y él está normal con eso? ¿What? Bueno, no sé si se podría llamar que es una relación abierta, con tal que ninguno salga dañado, pues bueno. Aunque siento que el de acá sí se engancharía muy fácilmente. Si es solo relaciones sexuales para ambos, pues adelante. Esperen. Llegó un mensaje de no sé quién. Este de acá es muy coqueto. Oh my god. Uy. Pero él está tramando algo, güey. Siento que él podría usarlo para hacer algo turbio. Oh my god. Esto está candente, chicos. Por la situación, o sea. Uf. Este de aquí, por su carita, parece ser un niño bueno, pero ya vimos que aquí no podemos confiar en nadie, así que vamos a ver. Cemento. ฟังไว้นะ ถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ย คนอื่นๆเขาจะได้ทำงานง่ายด้วยได้ครับแม่ คิดสิ Ah, y su mamá trabaja con él. O sea, está ahí presente, me refiero. Quizá es menor de edad. พี่มดครับ วันนี้มีปาร์ตี้เปิดกล้องกันเหรอครับ ปาร์ตี้อ่ะใช่ แ
แต่ไม่ใช่ของเราจ้ะ ได้แล้วป้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับป้า Está bien lindo. วันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ La manera en que lo mira, ¿por qué lo barre así con la mirada? ครับ สวัสดี ปวดจ้ะค่ะห้องแอร์พร้อมไหมจ๊ะ Qué elegancia la de Francia. No sé si camina de manera elegante o de manera altanera. สวัสดีค่ะที่ทำน้ำแข็งเรียบร้อยไหมจ๊ะ Güey, todos aquí se están asesinando con las miradas. นักแสดงใหม่ค่ะเป็นคู่ร้องนะคะ Ok, sí, ya veo por qué es nuevo. Está en lo está maquillando aquí nada más. Los demás están pidiendo habitación con aire acondicionado o cubos de hielo, no sé qué más. Y él todo humilde, güey, siendo maquillado ahí mismo. Pero la verdad, la humildad te lleva a lugares muy altos. Creo que la mayoría de veces la gente puede darse cuenta cuando un actor es humilde y cuando tiene aires de diva. Pero también puede haber otros que actúan bien. Dios, qué horrible vivir tu vida así, estando al pendiente del éxito de otras personas ก็จะกินอ่ะนู่นทางโน้น y que tu felicidad dependa de eso. สมาธิขอได้ดีทำให้ดีนะเข้าใจจะบ้านเข้าใจเข้าให้ดีนะช่วยน้องด้วยนะโอเคนะสู้เขาพี่จะรออยู่หลังห้องนะลองดูแอคชั่นคุณพี่หนีไปคัทมันต้องรีแลกซ์กว่านี้บิวมันไม่ได้เลยเดี๋ยวมันแบบเนาะแบบลองดูนะสบายๆนะครับตอนนี้มันเก่งไปหน่อย Tranquilo เดี๋ยวลองดูอีกนะครับมา Se necesita de mucha concentración y algo de tiempo para entrar en un personaje. No es tan fácil. คุณพี่หนีไป Ay, pobrecito. คลิปโลครับคลิปโลเดี๋ยวก่อนนะ มางั้นลองดูอีกทีนะพี่หวังว่าจะดีขึ้นนะ3 2 1 Güey. แอคชั่นคุณพี่หนีไป ¿Por qué se está riendo? Ay, güey. คัท La frustración que deben sentir todos. น้องต้องไป5 โมงนะคะ1 ทุ่มได้ ¿Todos ellos están trabajando en la misma serie? ไหมอะคะ1 ทุ่มได้ไหมอะคะจริงๆตามคิวน้องเนี่ยต้องอยู่ถึง3 ทุ่มเลยนะคะช่วยๆกันนะคะคุณน้องที่พี่มาบอกเนี่ยพี่ไม่ได้มาขออนุญาตนะจ๊ะแต่จะแจ้งให้ทราบว่าน้องจะต้องไป5 โมงเลทไม่ได้ ¿Que vaya a dónde? En serio, siento que en los mensajes me estoy perdiendo demasiado. ดารา100%คุณมาแล้วสินะงั้นยกซีนก่อนเลย เดี๋ยวถ่ายซีนต่อไปก่อน แล้วก็เป็น Day for Night นะครับน้องเดี๋ยวดารา O sea que ahora tiene que grabar a alguien 100% más คุณมาแล้วสินะ y pues a él le cortan ดารา100%คุณมาแล้วสินะ el tiempo. No entiendo si... No creo que estén en la misma serie. Creo que están esperando por la locación o algo así. Por eso la otra señora los estaba apurando. ยังไงอะ Y ellos tienen un mejor equipo. มาเดี๋ยวซีนมันจะยากแล้วก็เหนื่อยเลยนะไหนมันจะคิวฟูไหนจะเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็จะเริ่มจากที่เนี่ยดื่มแบบสุดๆก็ Chupando. เอาแบบ Suena raro. เราจะเริ่มจากการที่จุกหมุนไปทางซ้ายทีจุกหมุนไปทางขวาทีแบบดูดื่มไปนะครับ อันนี้ของแบบชัดๆนะ ถึงนะคะ ไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอ แรงเลยรายการไม่แรงหรอก
เนาะ เดี๋ยวเราถ่ายกล้องให้มันแบบออกมาสวยๆนะอะไรดูแสงสถานที่สิยังไงฉากเนี้ยคนก็ต้องแชร์เชื่อดิถ้าอย่างนั้นพี่ขอพื้นที่ให้น้องทำสมาธิ el gesto de las barbillas. Me había olvidado. ถ้าอย่างนั้นพี่ขอพื้นที่ให้ Esta น้อง vez sí ทำส se dio มาธิก่อน cuenta. นะคะว่าน้องจะไม่ชินฉากแบบนี้โอเคประมาณ Lo que me pregunto es, todo esto no debería estar ya en el contrato. O sea, creo que lo más correcto y sano debería ser que cada actor sepa hasta dónde lo van a hacer llegar en las grabaciones para que él pueda decidir si él tiene algún problema con eso o no. Porque es totalmente desubicado y antiprofesional que los directores los estén haciendo hacer este tipo de escenas sin haberles avisado previamente, sin haberlo consultado con ellos y cambiando todo cuando la serie ya está en mitad de emisión y ya ha ganado todo el reconocimiento que tiene. O sea, es obvio que el actor va a entrar en una crisis interna por no querer decepcionar a los fans, pero a la vez eso es algo que no estaba en el contrato, así que no sé, esa sería la manera más correcta, pero no sé cómo se trabaje eso aquí. เดี๋ยวทีมงานรีเซ็ตเลยนะครับเซตอัพหน้าน้องด้วยนะครับ2 1แอคชั่น La cara de la chica, güey. No puedo. ¿Por qué está tocando su oreja así? Ah, no quería hacer esa escena por miedo a que sus emociones salgan a flote. Sí, está haciendo, ya decía yo, está haciendo el mismo movimiento acariciando su oreja. Y creo que es un punto débil en él. Y esto se va a descontrolar. Chicos. Oh my god. La cara de la señora. La cargada fue improvisación. No sé si lo hizo a propósito porque sabía que era su punto débil o lo hizo sin pensar. La cosa es que funcionó. ก็เป็นไงสุดๆพี่ว่าพี่ขอเย็นก่อนรู้สึกว่าเมื่อกี้โต๊ะมันแซ่บไปอ่ะมันดูคาแรคเตอร์ไปนิดนึงพี่อยากให้มันดูมือใหม่กว่านี้ Los van a hacer hacerlo de nuevo. Pero sí es cierto que salió un poco más y hacen la cochinada ahí. De verdad, o sea, se notó. Todo fue la culpa de él por tocar su oreja. Y él está tocando de nuevo su barbilla. ไหนบอกว่าอยากได้ฟิลแฟนไงคะฟิลแฟนแบบแบ๊วๆไงแบบเยอะแยะไปแบบว่าเนาะเข้าใจใช่ปะเนาะ
Y pues bueno, aquí no sé qué pensar, porque es normal que se tengan que repetir las escenas, creo yo, si la primera no fue lo que el director esperaba. Y pues por lo que dice tiene razón, o sea, sí se vio demasiado caliente, y si ese no era el objetivo, pues no tiene sentido. ถ้างั้นพี่ขอให้เทคนี้เป็นเทคสุดท้ายนะคะ ครับเนาะเดี๋ยวฉากเนี้ยเริ่มจากไม่ต้องสู้กันแล้วเดี๋ยวเริ่มจูบกันเลยเนาะครับ2 1แอคชั่น Ahora sí se percibe que es la primera vez, como lo dijo. ที่คุณพี่พูดแล้วนะนางลำใหญ่เยอะสิย่าก็โคตรเด็กตัวเองมั้งเพราะว่าเด็กเขาก็เก่งจริงๆนะแบบ Claro, hagan como si no hubieran estado ไม่ rajando เจอ de ตั้ง ella. นานเนาะพอดีพี่ยุ่งๆกับจ๋าเลยไม่ได้มาทักทาย O sea que también es su mamá. เอาค่ะ เป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้สบายดีไหมก็ดีนะพี่ไม่นึกเลยนะว่าน้องเนี่ยยังดูแลน้องบิวอยู่เห็นหายกันไปนาน ตอนแรกน่ะพี่เสียดายน้องบิวมากเลย ที่โดนฆ่าไป Poached. แต่ตอนนี้ไม่เสียดายแล้วจ้ะเพราะเดี๋ยวช่วงตอนบ่ายเนี่ย O sea que ella antes tenía a Viu bajo su cargo. Esperen, entonces ella es manager, no es la mamá de... ตอนบ่ายเนี่ย Estoy muy confundida. มีเรื่องหลายซีน Qué bien por ti. Qué necesidad de estar presumiendo. รีบกินข้าวเพราะเราจะต้องอ่านตัวอีกเยอะคราวนี้เราต้องทำให้ดีเข้าใจไหม ครับ กินเร็วๆเราจะได้อ่าน Oh. Ya verán que él va a llegar más lejos รถ aún. มาแล้วนะคะโอเคงั้นวีวีกับ พี่ปั้นครับผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับได้สิครับแบบนี้นะครับ ¡Uy, qué lindos! Ellos en modo fanboys. โอเครู้สึกว่าจ๋าคะพอแล้วค่ะน้องๆเขาเป็นนักแสดงใหม่ต้องไปเต็มตัวเยอะนะจ๊ะค่ะไปดีกว่า Perdón. พันขาเพราะถ้าค่าจะฉีดเยอะหรือแอลกอฮอล์จะติดตัวหมดนะคะ โอ้ยเบื่อ Vamos a suponer que es el COVID. Es por el COVID. ¿Qué diablos? Yo no puedo creer que exista una persona así de... ¿Cómo se le puede llamar a alguien así? พี่ได้บอกเขาเป้าผมจะไปด้วยอ่ะ บอกสิคะคุณเฉลิมนะเขาเป็นสปอนเซอร์หลักของทีทีวีเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักเขาเอาอกเอาใจเขานิดนึงเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราได้นะคะ งั้นกลับไม่เกิน2 ทุ่มไม่งั้นไม่ไป ได้จ้ะ2 ทุ่มมา2 ทุ่ม Estos dos no se soportan el uno al otro. Lo subió. สวัสดีครับนะครับป๋าสวัสดีครับปั้นนี่เขาผิวดีเหมือนตอนออกทีวีเลยนะ คนนี้เขาดูแลตัวเองเก่งค่ะใช้ผิว ¿Por qué tiene que tocarlo así? Ese gesto me incomoda demasiado. ผิวดีเหมือนตอนออกทีวีเลยนะผมเมาห้องนี้ Alquilo esta habitación para que la tienda tenga que cerrar. กินเยอะๆเลยทำเต็มที่เดี๋ยวนี้นะ La barbilla, la barbilla. น้องอยู่ได้แค่2 ทุ่มค่ะ อะไรนะก็เราคุยกันไว้ถึง4 ทุ่มไม่ใช่เหรอ คือจริงๆผมขอโทษด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ผมติดออกกองบ่อยอะครับผมแล้วคุณหมอเขากำชับมาเลยนะครับว่าให้นอนไวๆจะได้แบบว่าหน้าใสๆเวลาออกกองอ๋อเข้าใจละนี่แสดงว่าติดเคล็ดลับของปั้นใช่ไหม Ay, señora, le dije, ay. ถึงได้ผิวดีงั้นวันนี้ก็กินเต็มที่เลยนะผิวจะได้เต่งตึงเวลาที่ออกกล้องขอบคุณครับ Este señor es muy turbio, muy turbio. มากๆหนูก็เชิญก่อนนะพี่ขอไปรับโทรศัพท์ No, no lo dejes solo con él. เดี๋ยว
No me cae bien, pero tampoco quiero ver que sea acosado. นี่เอาดีกว่าอ่อนให้เติมมาด้วย No, 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 no se lo limpia. ¡Ew! 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 ¡Ah! ¡Qué asco! Definitivamente este hombre tiene interés เดี๋ยวชิมหน่อยสิไม่ได้กินนานแล้วเนี่ย y él está haciendo todo esto กินเลยกินเลย por un patrocinio. Ay, güey. Lo incómodo que ha de haberse sentido. Incómodo y humillado a la vez por no poder decir que no. ไม่เป็นไรไว้เรา ¡Deja de tocarlo! ครับ Señor, me da asco, aléjese. Ay, pobrecito. Güey, voy a llorar. Se ha de sentir tan sucio. No hizo lo que creo que hizo, ¿verdad? Ok. Ok. Ese es él, ¿verdad? Tiene otro peinado. Se ve muy diferente. No sé qué dice, pero supongo que son comentarios positivos y obviamente se siente bien leyéndolos. Estas interacciones que tanto amamos. Y si no me equivoco es porque lo etiquetaron antes. Me pareció ver un @not. Como que, ¿para qué o qué? Él también le va a enviar una foto. ¡Oh my god! ¡Señor! Wow, miren cuánto aumentó la cantidad de... Y otra vez no sé qué dice. Ay no, y siento que es algo importante. ใหญ่แล้วนะคุณคุณไม่คิดจะทำอะไร ¿Filtró su foto, quizá? ได้เลยเหรอตอบใจแล้วใช่ปะอยากให้คุณทำอะไรในสมุด Sí, creo que sí. จิ้มเทกันแบบไม่เผาผีเพราะฉากเลิฟซีนในกองถ่ายเห็นว่าน็อตไม่ได้กดไลค์รูปปั้นมาประมาณ2รูปแล้วครับแบบนี้คนเขาก็คิดว่าเกาเหลาไปครับถามจริงๆเหรอว่าคุณอยากกดไลค์อยากเซอร์วิสแฟนคลับอะไรขนาดนั้นวะทุกอย่างที่กูทำอะทำจากตัวกูหมดอะแล้วกูเป็นกูเซอร์วิสเชี่ยอะไรมาบ้าง Oh my god, oh my god. Ya, esperen, quiero ver la intro de nuevo para reconocer a los principales. Talaya aparece primero, así que es de los principales, pero este episodio no lo hemos visto mucho. Ok, chicos, primer episodio ya empezó potente. De entrada ya podemos ver que al menos View como su pareja, que ahorita no recuerdo su nombre, son dos personajes que son oscuros de alguna manera, pero muy interesantes a la vez, porque siento que hay muchos elementos que han ido condicionando su comportamiento. Todos aquí están en esta lucha por sobresalir en la industria y algunos de ellos están tomando caminos extremos para lograr este fin a toda costa. A ver, comencemos con View, que creo que es de quien más hemos visto y el que definitivamente creo que es el más interesante de todos. Para comenzar tenemos que es una persona a la que se le hace muy fácil fingir ante el resto del mundo ser alguien que no es. Y bueno, cuando eres actor creo que muchas veces tienes esa capacidad, pero algunos lo hacen bien y otros no tanto. Como les digo, creo que la mayoría de veces
se puede llegar a notar cuando un actor está fingiendo su comportamiento o no, pero en este caso pues View lo hace muy bien. O sea, miren esa carita toda inocente, mientras por dentro está maldiciendo a todos los demás actores para que no ganen. Sin embargo, pues creo que esa capacidad de fingir una sonrisa frente al mundo no siempre la ha tenido, la ha ido desarrollando por muchos factores. En primer lugar, obviamente, la presión pública, la presión mediática, la exposición a el tipo de situaciones que vimos después con el viejo ese. Creo que poco a poco se vio obligado a ir creando una máscara para enfrentar todo ello. O sea, supongo que al inicio esta sonrisa que vemos aquí, cuando supongo que él empezó de abajo, era verdadera, pero pues poco a poco todos estos elementos suelen cambiar a las personas. Hay muy pocos que realmente mantienen la esencia de lo que eran al principio, y pues la verdad entiendo cómo puede llegar a suceder. No todos tienen la suerte de tener a alguien que guíe sus pasos por el camino adecuado. Muchos de ellos están rodeados de pura persona hueca que pues en sí no aportan nada a sus vidas y simplemente los ven como una herramienta para conseguir dinero y nada más. Pienso que eso es lo que ha sucedido de alguna manera con View. No veo a alguien de su entorno que tenga esa capacidad de hacerlo mantener los pies sobre la tierra y ser una referencia para él de alguna manera, ¿saben? Como por ejemplo lo vimos en Love Stage con la manager de Riao. ¿Se acuerdan de ella? Para mí ella siempre va a ser mi referencia porque era como una segunda madre para él. Y pues bueno, aquí definitivamente no existe esa figura. De hecho se puede ver que la relación con su manager no es buena, pero a la vez es porque pues él ya tiene estos aires de grandeza y de diva y pues también es difícil tratar con eso. Entonces bueno, View es una persona que va a tratar de hacer de todo para mantener las apariencias. Siempre va a querer que Kun tome la responsabilidad de las decisiones, aunque él sea realmente quien esté decidiendo, simplemente para quedar bien ante el resto del mundo. Ahora, al parecer estos dos tenían una relación y yo ni por aquí, o sea, esto no me lo esperaba, se los juro, pero no es algo serio, es como algo del momento, aunque el otro le quiera hacer creer otra cosa. Pero a la vez View parece saberlo y parece no tener problema con eso. Sin embargo, pues ya sospecho que algo ahí va a salir mal. Descubrimos que View tiene cierta sensibilidad en el oído, es su punto débil, y el otro lo sabe aprovechar muy bien, tanto íntimamente como en las escenas. Otra cosa que quiero resaltar de View es que es muy sexy. Es que, wey, miren eso. Miren eso. Lo amo, pero lo odio, no me cae. Pero me encanta su actitud a la vez, o sea, el poder en su actitud, ¿saben? Luego pues tuvimos esta escena de aquí en la que les dije que no sabía qué pensar. Es que tendría que ver en cómo se realizó el contrato, porque pues como ya les dije, el primer caso sería que el director esté cambiando todo a última hora y les esté obligando a hacer este tipo de escenas sabiendo que ellos no van a poder negarse. Pero otra cosa es que esto haya estado en el contrato desde el principio y pues ellos sabían a qué se estaban metiendo, así que no tendría sentido que no quieran hacer las escenas al momento en que llegue el momento de hacerlas, ¿saben? Entonces, como no sé el contexto de esto, pues solo tengo eso para comentar. Sobre la repetición o el tener que grabar las escenas más de una vez, pues también creo que es comprensible. No llegué a entender bien si View no quería hacer estas escenas porque sabía que iba a despertar ciertos sentimientos respecto a la noche anterior con él, o por qué exactamente. Solo sabemos que un poco más y se van
Se van a la cama, güey. Este gesto de View de desinfectarse las manos me pareció muy grosero, pero a la vez siento que puede tener más profundidad que simplemente el hecho de no querer relacionarse con artistas que recién están iniciando, sino quizá con algo más general, como el hecho de este rechazo que siento que tiene internamente hacia toda la industria del BL. Siento que él tiene una relación de amor-odio hacia la industria, porque sabe que depende de eso, pero a la vez poco a poco está generando cierto odio y repulsión a todo este mundo, principalmente por las cosas a las que se ve obligado a hacer, como por ejemplo esto de aquí, el tener que hacer estas cosas por no sé si era un patrocinio, pero hay cierta ayuda económica detrás de todo esto, así que es lo mismo, al nivel que tiene que llegar para conseguir eso, a la vez es algo que lo hace sentir sucio. El tipo de acá me sigue pareciendo un asqueroso. Güey, esta escena fue muy fuerte. Y después de eso, el impacto que tiene el reconocimiento que empieza a sentir por los comentarios en una foto, creo que también demuestran que depende mucho emocionalmente de este tipo de cosas. Creo que es así, o sea, así pasa en la vida real. Cuando normalmente estás expuesto tanto públicamente, te empieza a importar mucho lo que los demás piensen de ti, la cantidad de likes que generas y todo así se va volviendo una bola de nieve gigante, que creo que si no se sabe controlar bien puede llegar a aplastarte, como en muchas ocasiones ya hemos visto que ha pasado. Por eso algunos artistas a veces deciden alejarse por un tiempo de las redes, lo cual creo que es muy sano. Y pues nada, View me parece un personaje muy interesante, güey. Ahora pasamos con su pareja. Desde el principio él ha estado mostrando ciertos gestos que me indicaban que pues ya había cierta incomodidad en él, por el hecho de que haya ganado, le voy a decir Talay porque no me acuerdo su nombre. Ya había cierta rivalidad, cierta envidia en su mirada, así que yo pensé que él iba a resultar siendo el personaje más oscuro aquí, pero pues no, igual y sí lo es también. Al igual que View, él también, creo que también es alguien que puede llegar a hacer cualquier cosa por llamar la atención, por sobrevivir en la industria, como lo pudimos ver en la escena en la que todos estaban fotografiando a Talay y pues ellos decidieron hacer cierto fanservice para que todos se vuelvan hacia ellos. Luego de eso intentó grabar un video sin el consentimiento de View y supongo que lo quería subir a redes. Se llama Not, ¿verdad? Estoy suponiendo que lo que quería hacer era publicarlo para que la gente piense que es real, o sea, para hacer fanservice, aunque como fanservice me parece demasiado extremo, o sea, una imagen de los dos en una cama, no lo sé. Y pues bueno, aparte de eso, Not es un jugador, tiene muchas parejas sexuales según veo, sabe el punto débil de View, y pues para el siguiente episodio parece que va a subir la foto que le tomó, digo que View le envió, y mencionó el fanservice, así que bueno, básicamente es eso, él es capaz de hacer un fanservice extremo con tal de no ser desplazado por otros. Ahora, del personaje de Talay no hemos visto mucho, ¿verdad? Las otras dos personas a las que más hemos visto son el chiquito rubio y su pareja, los que son nuevos en la industria y son todo humildes y tan inocentes, son bien lindos. Pues bueno, para comenzar, ellos aquí cuando los presentan pues son los que tienen menos seguidores, pero a la vez son los que más se comunican con sus fans. Así es, suele ser así normalmente al principio. Al ellos estar iniciando pues tampoco es que tengan altas expectativas sobre la recepción del público, así que cuando aquí aparecen las tres parejas, como que a ellos no les importa tanto. De hecho, ellos también los admiran. Mejor dicho, no les incomoda para nada la atención que empiezan a recibir, porque ellos mismos también admiran el trabajo de aquellos que tienen más recorrido. Los que sí estaban un poco incómodos eran
los que trabajan con ellos. Mientras que entre Talay y los otros dos sí hay como cierta rivalidad. Y no sé si el personaje de Talay hizo este gesto porque realmente lo sintió o simplemente para generar cierta reacción en el público. No lo puedo afirmar porque aún no hemos visto a profundidad el personaje de él. Igual no tendría nada de malo que lo haya hecho frente a cámaras, pero viendo el comportamiento de los otros dos pues me hace dudar. Solo es por eso. Luego pues vemos más cosas difíciles de las que tienen que pasar los novatos en esto, como tener los lugares menos acondicionados para maquillarlos o reducirles el tiempo en los que pueden filmar en cierta locación, y ellos dos toman todo tan optimistamente. Me encantan, son bien lindos, güey, pero a la vez me dan pena. Están iniciando en esto. Hay muchas trabas. La actuación obviamente también es muy complicada, y si tienes a varias personas que te están bajoneando así a cada rato, pues se hace aún más difícil. O sea, esta mujer no me cae. Y bueno, nada, chicos, interesante primer episodio, me encantó mucho. Cuéntenme ustedes qué les pareció, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden darle manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima, bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.